Vamos a ver un poco de la historia de la teología. La teología bíblica ya tiene unos 200 años. Los orígenes de la disciplina se deben buscar. Ahí tienen la frase de J. P. Gabler, el 30 de marzo de 1787. Ya tiene mucho más de 200 años. Y él dijo que había que hacer una distinción correcta entre la teología y la dogmática. La teología bíblica, perdón, me comí una palabra. Y los objetivos específicos de cada uno. Él reconocía, trae de ese discurso, la diferencia entre teología bíblica y histórica, y la dogmática o la dialéctica. El método de acercamiento de la teología bíblica, decía, en primer lugar, eran las ideas de los materiales bíblicos deben ser reunidos después de haber hecho un trabajo exegético del texto basado en la mejor interpretación, tomando en cuenta la gramática, las formas literarias y la filológica. En segundo lugar, decía el autor, las ideas bíblicas deben ser analizadas tomando en cuenta los periodos históricos, tanto del Antiguo y el Nuevo, como entre ellos, los distintos periodos dentro de cada uno de ellos. Se debe tener en cuenta que las palabras están condicionadas históricamente, es decir, que se deben leer en su propio contexto sociocultural, llegó a afirmar en ese discurso. En cuarto lugar, las ideas de cada autor deben ser comparadas o interpretadas en el contexto del universo del pensamiento bíblico en la enseñanza general. Y en quinto lugar, las ideas de cada periodo pueden no estar restringidas por la interpretación de Dios a un limitado momento histórico. En sus escritos posteriores, Gabler distinguió tres disciplinas que son metodológicamente distintas. Vale la pena mencionar las diferentes disciplinas que buscó. Él hablaba de la verdadera teología bíblica. Esta tenía como un propósito una presentación comprensiva de la religión, la fe, de la Biblia, y el auténtico sentido de los autores le dieron a sus enseñanzas a través de la cuidadosa exégesis. La pura teología bíblica es una presentación sistemática de las verdades eternas de Dios encontradas en la Biblia, y la teología dogmática. Esta tenía el propósito didáctico. Cada teólogo filosofa racionalmente acerca de las cosas divinas de acuerdo a sus habilidades o el tiempo que le toca vivir y sus percepciones. Desde entonces hasta el día de hoy han pasado muchas cosas. Se han escrito mucho sobre el Antiguo Testamento, no solo de su teología, sino también en cuanto a los estudios críticos del mismo. En este sentido debemos tener presente que fueron los eruditos alemanes que iniciaron los estudios. Aunque eso no es reconocer, a través de los estudios de los americanos se llega a la aplicación de los mismos. Yo quiero que mires un poco el cuadro que vamos a ver ahora. Sí, los estudios teológicos, nosotros tenemos en la parte de arriba estudios bíblicos, hermenéutica bíblica, teología exegética. Estudios históricos, historia del cristianismo. Estudios doctrinales, teología bíblica, teología del Nuevo y del Antiguo y del Nuevo, teología histórica, perdón, teología de la historia de la doctrina, y teología sistemática, la revelación de Dios, hombre y salvación. Perdón. Los estudios prácticos, la teología pastoral. Acercamientos a la teología. Sí, ahí vos podés ver que tenemos ideas después del trabajo exegético, el antiguo, tener en cuenta los periodos históricos, Antiguo y Nuevo Testamento. La terminología está condicionada históricamente. Reconocer el universo del pensamiento bíblico, unidad de la Biblia, centralidad de Cristo. El mensaje de Dios no está restringido a un determinado momento histórico. Sentido para el tiempo histórico y sentido pleno, ¿sí? Nosotros se puede estudiar el periodo patriarcal, pacto mosaico, profetismo,
posexílico, y Pablo sinóptico, Juan y Apocalipsis, como idea de una teología bíblica. Ahí tenemos las ciencias que nos pueden ayudar un poco al estudio de la teología bíblica. Muy bien, vamos a dejar en este punto. Yo quiero que repasemos el método de la teología bíblica, ¿sí? Posiblemente también hagamos un estudio reflexivo sobre algunos aspectos que tienen que ver con la línea de estudio. Que el Señor te bendiga. Este ya está, vamos a dejarlo ahí.